Estamos con Jaime Matrope Troncoso en un nuevo capítulo. Bienvenidos a toda la gente que nos sigue ya en esto que es Planeta Libre, con una gran invitada, continuando con estas conversaciones ciudadanas de la semana. Si tú quieres seguirnos también, tenemos nuestra cuenta ahí en YouTube. Matrope, tenemos una gran invitada. Ella es economista de la Universidad de Chile, feminista, por supuesto, y también es concejala comunista por la comuna de Santiago. Nació en el año 1991 cuando Colo-Colo se hacía campeón de la Copa Libertadores de América. Gran año, ¿ah? No, me están poniendo ahí el año 90, así que, así que nada con el campeonato, lo siento. Ya. Tenemos acá... Oye, es de la gloriosa Universidad de Chile, así que ojo con eso. Sí, además, presentamos a Iracy Hasler, que está con nosotros. Bienvenida, Iracy, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Oye, sí, mira, qué bueno conectarnos en esta nueva forma de hacer programas, ¿sabes? Mira, Matrope, partamos al callo, tú sabes, un hombre directo y conciso. Sí, bueno, Iracy, Chuta. no, tampoco tanto. A ver, vamos un poquito a, como te comentábamos en la apertura antes de salir del aire, un poquito a la contingencia, después nos metemos en temas un poquito más que tiene que ver con formas de ver el mundo, si queréis, ¿no? Respecto a lo que nos está pasando. Mira, ayer, tú sabes que al final del día la política tiene que ver con la redistribución del poder dentro de las bancadas y cómo se administra este. Y el día de ayer, la UDI, o dentro de la UDI, se generó ya, a propósito del 10% y de muchas cosas respecto al gobierno, una reformulación del poder, ¿ah? Una reagenda de cómo se distribuye el mismo, y de hecho María José Hoffmann, de cierta forma, hizo una avanzada, ¿no? Respecto a Jacqueline Van Rysselberghe, que había sido hasta ahora, que es todavía la presidenta de la UDI, pero podríamos decir que poco a poco pierde su poder. En este sentido, María José Hoffmann, junto a otros camaradas de su partido, propusieron lo siguiente: privatizar Codelco. Tú eres economista, Iracy, me imagino que ya sabes que de facto, de cierta forma, Codelco ya está privatizado, o va en vías de eso, más allá de que no se diga, no se diga eso, vender TVN, ¿no es cierto? Y también otra serie de cosas que tiene que ver con, más que nada, mantener una derecha, como me gusta decir a mí, conservo medieval en el tiempo, y todavía, de cierta forma, estar a contramano a los cambios que se necesitan. ¿Cómo ves ese movimiento de María José Hoffmann dentro de su partido en cuanto a las propuestas del país? Y también me gustaría saber que hagas una evaluación de lo que ha sido la derecha chilena en todo este proceso constituyente, el 10%, liderado por Jacqueline Van Rysselberghe. Sí, bueno, yo creo que se ve una desesperación por parte de la derecha y particularmente de la UDI y de algunos actores y actoras de la UDI, porque cabe mencionar que incluso ayer algunos diputados del mismo partido salieron diciendo que no estaban de acuerdo con privatizar Codelco, por ejemplo. Entonces se ve una arremetida del sector más conservador de la UDI, lo cual es bastante decir dentro de ese partido, y que yo creo que lamentablemente responden a un empoderamiento del pueblo que viene con mucha fuerza desde el estallido o la revuelta social, que se vio de alguna manera interrumpido en el proceso de pandemia, pero que vemos que no era una interrupción completa, sino que había una fuerza todavía latente y que de hecho es la que permitió y ganó este 10% para poder utilizarlo a propósito de la protección que ha habido del Estado. Y que claramente perjudica a la UDI o a gran parte de la UDI, porque son quienes se han opuesto justamente a todas las medidas que podrían haber permitido condiciones para las personas para vivir con dignidad en la pandemia, para poder hacer cuarentena en sus casas y para no recurrir a otras medidas que son como esta, que incluso recurrir a nuestros propios ahorros, pero que entendemos es una necesidad. Justamente son las diputadas y diputados que nos decían, no subamos el IFE, no queremos que la gente viva del Estado, después vemos que toda su familia ha vivido del Estado, etc. Entonces obviamente da rabia, y yo creo que ellos y ellas han resentido esa rabia y reaccionan de la peor manera, que es tratando de profundizar un modelo que hoy día ya no da para más,
que ya hizo aguas, que no sirve ni en tiempos normales, ni menos en estos tiempos de pandemia, donde finalmente la respuesta neoliberal ha sido terrible para las personas y ha tenido consecuencias. Y por tanto yo creo que hacen esta arremetida que yo espero no avance, creo que no tiene piso ni siquiera en todo su sector, así que sin duda es algo que espero se pueda frenar, pero que da muestra de lo que quieren, finalmente una sociedad aún más mercantilizada, una sociedad con un rol más pequeño del Estado, cuando en todo el mundo, incluso los gobiernos más similares ideológicamente al de Sebastián Piñera, se han dado cuenta que la salud pública era lo fundamental y que necesitamos fortalecerla. Se han dado cuenta incluso que necesitamos rentas básicas para todas las personas que pudieran estar sobre la línea de la pobreza. Entonces, claro, hay una ideología neoliberal que hoy día también se ve agotada, y yo creo que eso es lo que hace que estos sectores busquen reafirmar su modelo de la peor manera, pero yo creo que el pueblo ya tiene harta conciencia y creo que no vamos a avanzar en medidas como esa. Claro. Sí, Iracy, mira, qué buena, bueno, rescatar un poco de esta respuesta que tú nos das, me quiero detener en vivir con dignidad, sobre todo en esta pandemia. Es algo que le ha costado un poco a este gobierno otorgar, digamos. Cuando uno ingresa a tu perfil en Twitter, uno tiene la posibilidad de fijar ciertos textos. Tú tienes uno que me llama bastante la atención, y voy a citar parte del Twitter, que dice que después de conversar con familiares víctimas del COVID-19 en la comuna, has decidido interponer una querella criminal en contra de Sebastián Piñera y Jaime Mañalich. Para contextualizar y actualidad también un poco, cuéntanos un poco en qué va esa querella criminal, cuáles son los avances que ha tenido esto, Iracy. Sí, bueno, esa querella justamente, como tú decías, Braulio, viene de poder conversar y ver la situación, justamente como tú lo dices, de la dignidad de las personas, y eso tiene que ver con condiciones materiales de la vida, pero también tiene que ver con condiciones para poder justamente resguardar nuestra vida y protegerla. Y frente a eso nosotros hemos visto, y también lo han visto familiares de sus seres queridos, que eso no ha sido puesto en el centro en esta pandemia en nuestro país. Que hay decisiones que son tomadas que no tienen que ver con elementos sanitarios, que no tienen que ver con el resguardo de la vida de las personas, sino más bien pareciera con resguardar el negocio de algunas personas. Lo digo así porque no es toda la economía lo que les ha interesado resguardar, sino que es solo aquello que acumula para la élite. De hecho, veíamos estos días que los súper ricos han aumentado sus fortunas durante la pandemia en nuestro país. Por eso vemos que ha sido contrario a la protección de la vida de las personas. Desde nuestra perspectiva ha habido negligencia, ha habido denegación de atención, y eso lo hemos visto directamente, personas que 24 horas enteras piden una ambulancia para su ser querido, no llegaba. Entonces hay un ocultamiento de información. Bueno, eso lo hemos visto todos y todas, creo yo. Tuvimos que tener la suerte de que Alejandra Matus primero nos evidenció algunos datos con esto de los excesos de fallecidos, y después, bueno, otros organismos también empiezan a investigar, y ya hace poco nos damos cuenta que nos estaban dando datos distintos a los que daban a la Organización Mundial de la Salud, con menos fallecidos de los que realmente tenemos en nuestro país. Entonces, hay una situación ahí que es crítica, y desde nuestra perspectiva, nuestros vecinos y vecinas, los trabajadores y trabajadoras también de la Comuna de Santiago, merecen la dignidad de saber lo que pasó, y de que si hay responsabilidades en esto, ellas se asuman. Y es por eso que solicitamos esta investigación e interpusimos esta querella criminal. Y ustedes nos preguntaban cómo anda. Bueno, ya hicimos la presentación hace algunos días, y fue declarada admisible a fines de la semana pasada, lo cual es una buena noticia, y de hecho no fue tan simple, porque esta querella es similar a lo que se impulsó también en Recoleta por el alcalde Daniel Jadwe, y que está impulsando también la concejala Grace Arcos en Conchalí. Y estas querellas, la primera de Jadwe había sido declarada admisible, después los abogados que son la defensa de Piñera, de Mañalich, Daza y Zúñiga, solicitaron un recurso de reposición sobre la admisibilidad, es decir, que se revisara la admisibilidad. Y eso influía a todas nuestras querellas, y hubo audiencia la semana pasada, y de hecho se reafirma, se rechaza ese recurso de reposición, y ahí inmediatamente también declaran admisible nuestra querella. Así que ahora viene la investigación del
probablemente varios meses, incluso quizás más de un año puede durar eventualmente esa investigación. Así que vamos a continuar ahí con todos los elementos para que se conozca la verdad, se haga justicia sobre las muertes de nuestros vecinos y vecinas, se asuma por qué han tomado decisiones como estas cuarentenas dinámicas también, que en la comuna de Santiago nos afectaron tremendamente, con una mitad de la comuna de hecho dividida. Entonces creemos que eso merece una respuesta por parte de la justicia. Perfecto, Iracy. Sí, mira, qué bueno lo que estás diciendo, ¿no? Porque habla también de una articulación por parte o del empoderamiento también en este caso ustedes líderes políticos también, pero que también deberían ser tomados en cuenta por la sociedad civil, ¿no? El hecho de poder organizarse, poder empoderarse de lo que está pasando con su entorno, con lo que nos pasa a nosotros mismos, ¿no es cierto? Y también tomar decisiones como, por ejemplo, las que hacen ustedes con estas querellas. Vamos a ver lo que pasa de aquí en adelante, también lo que pasó con el estallido social y todo lo que... Eso está todavía en veremos, ¿no? Sí. El tema de las responsabilidades políticas y todo eso a nivel nacional y también a nivel internacional. Ahora, quiero llevarte a un tema, porque mira, como decía bien Braulio, Iracy, que aquí en tu currículum tenemos feminista, economista de la gloriosa Universidad de Chile, en que no le gusta Braulio, miembro del Partido Comunista y también concejala de Santiago. Podríamos decir que está bien en ese orden, ¿o no? Hoy en día, ¿cómo te encuentras ahí tú? ¿Feminista? Bueno, es difícil armar una prelación, pero en términos de mi tiempo, por lo menos, lo que más absorbe mi existencia es la concejalía. Y bueno, claro, ser comunista, ser feminista, es parte también del trabajo que buscamos realizar, al menos desde nuestra concejalía, en todos los ámbitos. Además estoy estudiando, así que ahí en varias cosas, justamente sobre temas de género, estudios culturales. Mira, pero claro, en mi día a día lo más concreto es la concejalía, que es, bueno, tanto además una comunidad súper diversa, con muchas comunidades activas, sus historias, sus identidades, y ahora con muchos problemas. También estamos dedicadas principalmente a la solidaridad también en la comuna, poder apoyar ante el momento de crisis en el que estamos. Sí, yo te iba a preguntar sobre el alcalde Alessandri y su actuar durante la pandemia. Me imagino que hay cosas que decir también. Ahora, quiero centrarme un poquito en eso del feminismo y el activismo, ¿no? Que me parece extraordinario. Y yo creo que, mira, yo soy de los que piensan de que, por ejemplo, en mi caso soy periodista y creo que la objetividad no existe. Creo que eso es un invento que no sé quién lo habrá inventado. Yo soy de los que piensa de que el hombre es él y sus circunstancias, digamos. Cada uno creció en un lugar determinado, leyó un libro determinado, conoce gente determinada, y eso va generando tu forma de pensar y va generando una trinchera desde donde uno después trabaja y se relaciona. Yo creo que es así, y en ese sentido, Iracy, mira, yo tomo posición, no sé si me escucha, ¿me escucha? Sí. Sí. Yo tomo posición respecto a distintos temas, por ejemplo, lo que estábamos tirando la talla respecto al fútbol. Yo soy hincha de la U, no tengo problema en decirlo, y creo que eso es importante, tomar posición y hacerse cargo de lo que uno realmente cree. En ese sentido, yo te lo digo derechamente, yo creo que el feminismo llegó para quedarse y es un fenómeno que tenemos que acuñar como propio y de cierta forma, porque fuimos criados de forma machista igual, de cierta forma poder encauzarlo de la mejor forma. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Sin embargo, todo proceso es como cuando nace un bebé, es como traumático, ¿no es cierto? Para la madre, para el mismo bebé, se va aprendiendo. En ese sentido, creo que, o he visto que el feminismo, si bien es cierto, tiene una causal de reivindicación de derechos, ¿no es cierto? Porque es verdad que la mujer ha sido oprimida durante toda la historia de la humanidad, es cosa de revisarla. Sin embargo, también he visto episodios, ¿no es cierto?, donde esa reivindicación muchas veces se ve prácticamente como una venganza. ¿Ah? Yo sé que es muy difícil articular un grupo, en este caso también de mujeres, respecto a una causa, pero ¿cómo ves ese fenómeno, Iracy? ¿Lo ves de esa forma? Hay un atisbo de reivindicación, pero también hay un extremismo dentro de ese mismo grupo que muchas veces lleva a la percepción de uno que pareciera que fuera venganza más que reivindicación, algo como dejando de lado la colaboración. ¿Cómo lo ves tú? Mira, interesantes las preguntas. Bueno, yo creo que el feminismo o los feminismos, tendríamos que decir, parten justamente de elementos como los que mencionaba Jaime, que tiene que ver con una relación desigual y de opresión de origen.
de lo masculino, o lo que ha sido entendido tradicionalmente como masculino, hacia lo que ha sido entendido como femenino, y que particularmente tiene su expresión en la violencia contra las mujeres, en la violencia contra las niñas, contra las disidencias sexuales, contra todo aquello que es distinto al orden heteropatriarcal que ha sido establecido, y que preferiría que las mujeres, en vez de que estemos conversando aquí con ustedes, estuviéramos quizás en la casa, en labores domésticas, en la crianza de los niños y niñas, en los cuidados de las personas, que es a lo que han relegado a las mujeres este modelo heteropatriarcal. Y nosotras estamos en franca oposición y guerra, hasta podríamos decir, contra ese modelo de opresión hacia las mujeres. Ahora, desde mi perspectiva, eso, Jaime, no tiene que ver con una situación de venganza, sino con una situación de restablecer relaciones sociales para establecer relaciones que sean de igualdad, donde hombres, mujeres, con nuestras distintas orientaciones sexuales, identidades de género, podamos desarrollarnos libre y plenamente y seamos entendidas como sujetos sociales, sujetos políticos, sujetos de derechos, que es justamente lo que hemos visto ahora con la justicia, que la gran mayoría de las veces no tiene una perspectiva que involucre, que incluya la violencia estructural que sufrimos las mujeres, y lo que hace es reafirmar este orden patriarcal. Y es por eso que con mucha fuerza y mucha convicción, y con nuestras diferencias y miradas también, porque yo lo digo, aquí no hay una única manera de entender el feminismo, pero sí partimos de esos elementos comunes que tienen que ver con terminar, derribar este orden desigual, este orden opresor hacia las mujeres, este orden que perpetúa una violencia en nuestra contra y que no permite nuestro desarrollo de forma autónoma. Y esos elementos están en la base de esta discusión, y claro, van a generar y han generado conflictos, porque hay quienes conscientemente o inconscientemente, también a propósito del modelo en el cual hemos aprendido, lo que hacen es buscar restaurar este orden de dominio. Y por tanto ahí vamos a chocar, pero yo insisto que yo a esto no lo veo como una venganza, sino que lo veo como parte de un conflicto que espero pueda terminar en que hombres y mujeres queramos una sociedad distinta, de igualdad. Aquí el feminismo viene justamente de que nosotras somos sujetos que han sido oprimidos, especialmente bajo el heteropatriarcado, pero ojo, es también un espacio de emancipación, creo yo, para los hombres, de terminar con también estos elementos de estereotipos, de miradas únicas, de roles que tienen que cumplir en la sociedad también, que son también estrictos para los hombres, a pesar de que tengan una posición de privilegio en esta relación social. Entonces yo creo que aquí, y yo espero que podamos colaborar, pero para eso necesitamos un compromiso real de los hombres. No que un día digan justicia para Antonia y después se juntan con los amigos y hablan estereotipadamente de las mujeres, usan un lenguaje violento, hablan de las violaciones, etcétera. No, necesitamos un compromiso real, y eso implica una deconstrucción también, que es un proceso complejo. Y a eso el feminismo, desde mi perspectiva y desde como yo lo entiendo, invita también a los hombres a ese proceso de transformación cultural. Porque aquí no solo necesitamos justicia en estos particulares, sino que hablamos de todo un sistema cultural, social, económico, político, desigual, es el que tenemos que transformar. Seguro, sí. Iracy, mira, continuando con este tema bien interesante, que es nuevo quizás en algunos aspectos, tú hablas de restablecer valores patriarcales, ¿sabes? Que cuando avanza la edad también se va dando cuenta que cuán mal nos criaron de repente, o cuán bien nos criaron, y está, como decías tú, en uno hacer el cambio de switch quizás y no repetir la historia. Con relación a eso te quería preguntar, de acuerdo a la resolución definitiva o provisoria de Martín Pradenas de prisión preventiva, ¿qué te parece a ti este avance con relación a la ley Antonia y este caso tan grande, tan mediático? Bueno, también vemos que hay un avance también con Nicolás Cepeda en Francia también. ¿Cómo tú ves desde tu vereda esta ley Antonia, que me parece que en su primera instancia buscaba dejar en prisión preventiva a cualquier acusado de violación sin previa investigación? Cuéntanos un poco, ¿qué fue tu apreciación con relación a ese punto? Así. Ya, mira, primero, más general de lo que me preguntabas del proceso de Antonia, yo creo que fue un proceso bien complejo para la mayoría de las mujeres,
quizás también para muchos hombres que estaban atentos. ¿Se escucha bien? Yo escucho como un ruido. Ah, ya, perfecto. Sí, se escucha un ruido, se escucha una interferencia. Ahí paró. Ya. Ahí sí. Bueno, Ya, dale, pero dale, dale. lo que yo veo con el caso de Antonia, por un lado, y toda la primera parte del juicio mismo, sobre todo cuando tuvimos que escuchar al abogado defensor de Martín Pradenas, fue una situación de mucha violencia. Fue muy doloroso, porque además revivimos elementos, bueno, vimos muy claramente los elementos que ya discutíamos con las tesis, de que la culpa no era nuestra, de que el patriarcado es un juez y que nos juzgan a las mujeres por nacer. Lo vimos reflejado en esa defensa y lo vimos reflejado también en la primera resolución respecto de señalar que esta persona que ha tenido 5 víctimas de violencia sexual no era un peligro para la sociedad, a diferencia de otros casos. O sea, vemos al profesor que le pegó y rompió un torniquete, 3 meses de prisión preventiva. Entonces vemos que aquí hay una mirada absolutamente distinta, y no digo que estoy de acuerdo con eso, al contrario, pero aquí entonces no hay una diferenciación de las personas que realmente son un peligro para la sociedad y lo son particularmente para nosotras las mujeres. Después, bueno, yo creo que vino con mucha fuerza el cacerolazo, nos volvimos a empoderar, a sentir que no estamos solas, que podemos empujar esto, porque es decepcionante y frustrante, porque las mujeres quedan con dudas si denunciar o no. Imagínense, Antonia hasta murió a propósito de esta situación y aún así es cuestionada de que si iba a tomar o no, si es que cómo se vestía, si había tenido o no otras parejas sexuales, elementos que nada tienen que ver con ser víctima de un delito sexual. Pero bueno, después con mucha fuerza del movimiento y también con esta revisión que sí incorpora unos elementos de perspectiva de género en su análisis, se logra la prisión preventiva. Y no es que nosotras así como que tengamos no sé, unas ganas profundas de un castigo, no es eso, es que queremos que haya justicia. Y lo que queremos, por tanto, es que este hombre pague, pero también que terminemos con esta violencia estructural y con la cultura de la violación. Y es por eso que yo creo que tenemos que avanzar en cambios que son significativos. En eso yo valoro mucho el proyecto de Sin Consentimiento es Violación, porque hoy día la violación, el consentimiento, no está establecido en ninguna parte de nuestra legislación. Y de hecho uno de los elementos que usó el abogado defensor era, ella podría haber hecho más resistencia, porque claro, lo que señala la ley sobre la violación es que una tiene que oponer resistencia física notoria, o sea, tu cuerpo tiene que reflejar que tú no estabas de acuerdo. Cuando hay muchas mujeres que incluso se paralizan en el momento de sufrir una violación, o muchas mujeres que quieren sobrevivir, o sea, tu sobrevivencia habla en tu contra, porque si no resultaste asesinada de esa situación, entonces quizás no te opusiste lo suficiente. Entonces esos elementos son los elementos graves que tienen que cambiar. Hay un proyecto de ley que presentaron las diputadas Carol Cariola y Camila Vallejo. Yo tuve la oportunidad de acompañarlas en esa presentación hace ya casi 2 años, me parece, que es Sin Consentimiento es Violación, y que incorpora el consentimiento como la base de la relación sexual y por tanto la falta de consentimiento como la base del abuso. Ahora, sobre la ley Antonia que ustedes plantean, el proyecto de ley no hemos podido acceder, al menos yo lo he buscado y no he visto que esté publicado, pero de las gráficas que han publicado las autoras y autores, que son Maite Orsini, Gael Yomans, Marcelo Díaz, y otras 2 diputadas de Chile Vamos, me parece. Paulina Núñez. Paulina Núñez y Gonzalo González. La verdad es que a mí me llama la atención y a priori no me parece la manera de abordar este debate, y lo digo abiertamente y lo han dicho la mayoría de las organizaciones y dirigentes feministas. Aquí nosotras lo que queremos no es poner en cuestión elementos significativos como la presunción de inocencia y como que se tiene que hacer un análisis por cada persona a propósito de que vaya a tener o no prisión preventiva. No digo exactamente que eso no vaya en el proyecto o que vaya en contra, porque no hemos tenido acceso al proyecto, pero de lo que señalaban que inmediatamente hubieran ido a prisión preventiva, en este caso hay argumentos de fondo para la prisión preventiva, pero no es que en cualquier caso inmediatamente haya que tener una prisión preventiva, sino que hay que revisar los elementos y
avanzar. Entonces, ha habido mucha preocupación, pero yo no puedo referirme tanto en detalle porque no hemos podido leer el proyecto, que de hecho hoy día leía en la prensa en la mañana, me parece que en el Mercurio lo están reformulando a propósito de las críticas incluso de sus propios partidos, de los frentes feministas, para que pueda ser un avance y no un elemento simplemente de populismo penal, que claro, tenemos mucha rabia, mucho dolor, y por eso necesitamos actuar, pero eso tiene que ser con elementos que sean significativos y claros, como el que yo les decía de sin consentimiento y violación, me parece que es un elemento fundamental que tiene que entrar en nuestra legislación y ojalá a propósito de estos duros y lamentables casos pueda tomar fuerza para que eso sea parte de nuestra legislación. Bueno, Iracy, te quería llevar un poquito ahora al tema de los desafíos del Partido Comunista, ¿no es cierto? El partido del cual tú militas, ¿no es cierto? Y tomando en cuenta que primero la semana pasada hablamos con Daniel Jadwe, el alcalde de Recoleta, y también tomando en cuenta que en 2 años más prácticamente, sí, bueno, 2 años más, se viene lo que es la candidatura presidencial, ¿no? Las elecciones presidenciales, y donde Daniel Jadwe, como ya es de público conocimiento y también nos confirmó nosotros, está dispuesto a ir por la lucha. Y te quiero hacer una pregunta muy parecida a la que le hice a él, ¿no es cierto? Pero que por ahí yo siento que él, ya quizás sintiéndose un poco candidato, como que se fue un poquito por la tangente, pero quizás tú tienes un poco más de libertad para responderle. Mira, si hay algo que hizo, ¿no es cierto?, la dictadura de Pinochet acá en Chile, aparte de hacer una revolución en cuanto al modelo económico, social, ¿no es cierto?, en nuestro país, y dentro de eso también fue que la palabra comunismo, Iracy, y yo creo que tú lo sabes mucho más que nosotros, que estás expuesta a todo esto, en una exposición mediática mayor, es prácticamente el acabose, es prácticamente hablar de lepra, es prácticamente hablar de algo que nos va a llevar a la destrucción y al abismo, ¿no es cierto? Y eso está directamente ligado con un aparato comunicacional muy fuerte de la derecha en Chile, de esta derecha conservo medieval que me gusta llamar a mí, que copa los matinales, que copa los diarios El Mercurio, La Tercera, con columnistas teledirigidos. Entonces, la pregunta es la siguiente, Iracy. ¿Cómo se puede competir realmente? O sea, no solo participar en una elección presidencial, sino que competir por el sillón presidencial, aspirar realmente a ser gobierno con una leyenda que está metida en la cabeza de la gente. Hay mucha gente que le compra a Jadwe, que sabe que este es el hombre, puede ser, pero cuando empiezan los medios, las campañas del terror, mucha de esa gente también puede llegar a decir, ¿sabes qué? Mejor no. ¿Cómo se combate ese prejuicio instaurado en dictadura, complementado por el aparato mediático en este momento en nuestro país, ¿no es cierto? ¿Cómo se combate eso para poder ser realmente una alternativa de gobierno? Y cómo también influyen en esa disputa ideológica el tema de las redes sociales, por ejemplo, que también ha venido como a ser un contrafuerte a estos medios tradicionales. ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, lamentablemente, como tú dices, hay anticomunismo en nuestra sociedad, eso se ve, nos ha tocado, bueno, a quienes somos dirigentes, mujeres además, sí, jóvenes, claro, comunistas, bueno, a veces no es tan fácil, claro, claro, como todos los malos, claro, claro. Van a destruir la familia, claro, pero claro. No. O sea, sí, no nos gusta la familia de esta manera, como está, pero queremos cambiar en la organización social, pero justamente de avanzar a una sociedad con dignidad, con derechos garantizados y terminar con este modelo terrible que tenemos. Yo lo que le diría a la gente en eso es que más miedo tenemos que tener del modelo que hemos tenido hasta ahora y de que las cosas sigan igual como han estado. Y a mí me da una esperanza el proceso de revuelta de que las personas han tomado conciencia de que este modelo capitalista, neoliberal, lo único que ha hecho es mercantilizar todas las esferas de nuestra vida y no asegurarnos una vida digna en nada, ni un salario digno, ni una pensión digna, ni relaciones sociales que sean basadas en el respeto, porque claro, tenemos una sociedad que ha sufrido mucho, con mucho dolor, con mucha carencia, con mucha precariedad, con una pobreza muy escondida también, que es lo principal que yo creo que está en el debate de fondo, si vamos a atrevernos a cambiar este modelo o no. Y en eso, que no tengamos miedo. Hoy día yo creo que el alcalde Jadwe representa
sin duda valores que son comunistas, pero representa también mucho más allá de aquello. Representa esta voluntad de cambio. Creo que es uno de los muy pocos políticos que ha podido estar, nos encontrábamos ahí varias veces los viernes en la Plaza de la Dignidad, por ejemplo, y que puede compartir y decir, sí, queremos un Chile distinto, sí, no vamos a aceptar más esta situación. Y yo creo que ahí hay que atreverse y desligarnos un poco de esto, porque además sabemos de dónde viene. Claramente quienes quieren mantener el modelo como está, han tenido en Chile y en el mundo un especial cuidado en tratar de instalar, y usando los medios de comunicación que tienen, el peligro del comunismo. Porque ven en los partidos comunistas, en las ideas comunistas, creo yo, un peligro justamente para sus intereses económicos y políticos que están hoy día muy bien. En Chile están con un remesón, pero todavía se sostienen, todavía siguen creciendo sus capitales, todavía son el gobierno. Entonces, claro, yo creo que hay un miedo ahí que ha generado muy convenientemente quienes tienen el poder, y que yo creo que la sociedad chilena tiene que desprenderse de eso para dar un debate de fondo. Y ahí ir a ver si el alcalde Jadwe será una buena alternativa para la presidencia de la República. Desde mi perspectiva sería un tremendo aporte y sería algo muy, muy bonito y muy esperanzador que podría suceder, pero eso depende sobre todo de la voluntad de la gente, y yo creo que nuestro partido va a estar muy atento también a eso, porque si es como se ha visto hasta ahora, que hay fuerza, que surge espontáneamente también el nombre de Jadwe, yo creo que vamos a estar muy claramente impulsando esa opción. Oye, Iracy, y en cuanto al tema de modelos, porque, a ver, yo me imagino, que yo me lo estoy imaginando, un debate, Jadwe, Lavín si quieres, ¿no es cierto? Y lo primero que le preguntan, es súper entretenido, de verdad. A mí me gusta Jadwe también en el sentido de que va al frente, de que no anda con esos eufemismos, que eso también es muy interesante, por lo menos en la política chilena, y no solamente en la política, en la sociedad chilena. Pero siempre inmediatamente se le va a hablar de Venezuela, de Cuba y de la Unión Soviética. Eso va a ser así, digamos. Siempre se le ponen esos temas, especialmente a la gente que es como más, que está tirado más a la izquierda. Ahora, ¿qué modelo ves tú? ¿Qué modelo visualizas tú para dejar de lado las caricaturas de Venezuela, la Unión Soviética o Cuba, pensando en el futuro? Bueno, yo creo, como se ha dicho por ahí, que tenemos que crear también desde nuestra propia cultura, identidad e historia. Y por tanto, nuestra revolución tendrá que ser, como se decía ahí, con vino tinto y empanada, o sea, a la nuestra, a la chilena, y recogiendo los procesos que han empoderado al pueblo en este último periodo, recogiendo la revuelta, recogiendo la necesidad de no más AFP y un nuevo sistema solidario de pensiones que garantice pensiones dignas para todas y todos. Un avance significativo y radical respecto a las relaciones de género, de los cuidados que podamos incorporar en la sociedad, entender los cuidados, el trabajo doméstico, la crianza como trabajo y que puedan ser valorados social y económicamente. Entonces, creo que tenemos que hacer una transformación profunda de la sociedad que garantice derechos sociales. Hoy día no tenemos un Estado garante de derechos, sino que es solo subsidiario, y ese es un elemento clave que yo creo que ha estado en el debate y viene para la nueva Constitución, para que podamos construir una sociedad donde terminemos con estas relaciones de dominio, de imposición de poder de unos pocos sobre las grandes mayorías, y avancemos a una construcción de una sociedad donde todas y todos podamos desarrollarnos bien, podamos tener buenas condiciones, y eso creo que depende de decisiones políticas, del empoderamiento de la gente y de transformaciones que son estructurales, que han estado pendientes, por decirlo de alguna manera, desde hace mucho tiempo, que se impusieron con la dictadura, pero se profundizaron también con gobiernos de la concertación y de la derecha, obviamente, y que hoy día ya no da para más. O sea, para mí lo principal es que tenemos que construir un próximo gobierno que sea la salida al neoliberalismo. Yo creo que tenemos esa oportunidad sobre la mesa. Oye, Iracy, la última, Braulio, la última. Así es que, mira, es que en relación a lo que dijiste, porfa, que cuando dijiste esa revolución con vino tinto y empanada, por ejemplo, si tú lo dices en un panel, inmediatamente se vienen los fantasmas de lo que fue del 70 para acá. ¿Me entendés? Entonces, claro, pero con la revuelta, porque tampoco... ya, claro, sí. Porque de repente quizás cuidar un poco las palabras, porque yo te entiendo que nadie quiere que pase lo mismo que pasó hace un tiempo, obviamente, pero si, por ejemplo, si tú dices eso, inmediatamente es como darle alimento a aquellos que caricaturizan un proyecto que puede ser sumamente serio, ¿me entiendes o no?
Bueno, es que son los debates que tenemos que dar y que sincerar. Nosotros y nosotras rescatamos muchos elementos de la Unidad Popular, proyecto que lamentablemente fue fallido a propósito de la dictadura cívico-militar. O sea, aquí hubo una articulación mundial para frenar el avance del, entre comillas, socialismo a la chilena. Ahora, hoy día, post dictadura, post revuelta, post movimiento feminista, etcétera, obviamente el proyecto no es el mismo que hace 50 años atrás, pero sí recogemos y valoramos, al menos desde mi perspectiva, muchos elementos que sí tuvo ese proceso, que fue un empoderamiento del pueblo, que fue decir nacionalicemos los recursos, que fue decir entreguemos condiciones básicas para los niños y niñas, pongamos la educación en el centro. Entonces, hay elementos ahí que son muy importantes, pero que también tienen que ver con un proceso local y mundial que está en transformación, y yo creo que eso tenemos que poder hacer, recoger ciertos ímpetus de procesos anteriores, porque aquí no partimos de cero, no nace el mundo hoy día, pero sí estamos mirando hacia el futuro, y ese futuro creo yo que tiene muchos elementos nuevos también. ¿Cómo nos hacemos cargo de las tecnologías? ¿Cómo pensamos en reducciones de las jornadas laborales para que todas y todos podamos disfrutar de nuestro tiempo, que es al final lo más importante que tenemos y lo único que tenemos en nuestras vidas? Entonces hay otros debates que están hoy día presentes, y yo creo que son esos los que tenemos que impulsar, recogiendo elementos también de lo que han sido nuestra historia y nuestros procesos como pueblos. Iracy, una pregunta cortita, sabemos que te tienes que ir, pero estamos todos de acuerdo, yo creo, en esta videollamada que el 18 de octubre se visibilizaron reivindicaciones sociales de años, y como decíamos al principio, se vienen acumulando y acumulando y acumulando hasta que llegó ese estallido social. A raíz de eso, se logra como el presagio de la debacle para la AFP, que es el retiro del 10% de la AFP. Cuando yo, la primera programa que tuvimos con Jaime, lo primero que me pregunto es qué iba a hacer yo con el 10%. ¿Cómo no te vamos a preguntar a ti, Iracy, Hasle, va a sacar el 10% de la AFP y qué va a hacer con el 10%? Sí, sí, voy a sacar el 10% de la Perfecto. AFP, que no es mucho como quisiera, pero vamos a sacar ahí. Porque bueno, he tenido un trabajo bastante informal en mi vida, de hecho las concejalías también lo son, yo no cotizo actualmente, pero sí, lo voy a sacar, y bueno, ahí estamos pensando algunas cosas para poder aprovecharlo bien. Hay algunas cosas que tengo que pagar, pero otras también me encantaría que esto pudiera ayudar alguna vez, como en el sueño que todos tenemos, de que alguna vez sirva para un pie y podamos tener algún departamentito propio. Sé que es como muy propio, claro, para algo esto, propio. pero así siendo muy sincera, me encantaría que esto pudiera juntarlo para eso, porque pagar arriendo es triste de saber que uno está poniendo plata ahí y no va a tener nada después, pues. Así que Es una por fuga, ahí es mi objetivo, así que quiero ahorrarlo para eso espero. Está bien, está Y bien. poder avanzar para allá. Bien, Iracy. Jaime, ¿tienes alguna otra pregunta? Porque estamos llegando ya casi al final de esto que es el Planeta Libre, agradeciendo por supuesto la grata compañía de Iracy y las respuestas que fueron bastante contundentes, o sea, como lo que hacemos acá, por la conversación ciudadana. Jaime, ¿algo que decir, acotar? Sí, a ver, no, bueno, primero agradecerle a Iracy por su buena onda, por la disposición de hablar con nosotros, ¿no es cierto? Porque la verdad que nosotros queremos, en el fondo, es como generar un diálogo ciudadano. Nosotros no somos expertos en epidemia, no somos expertos en sociología, somos ciudadanos que han querido empoderarse, ¿no es cierto?, y tomar un poco las riendas del devenir de su país, ¿no?, que me parece que es importante. O sea, creo que sentirse solamente ir a la pega, volver, agachar la cabeza y no ser parte de lo que sucede, es un poco triste, ¿no es cierto? Y tiene que ver también con cómo estamos. Me parece que si todos los chilenos pudiésemos tomar las riendas de nuestro país, de lo que sucede, de última estar informados, esto sería distinto, muy, muy distinto, y el hecho del 10% y la discusión, lo que pasó, lo refleja, ¿no? Los políticos, de cierta forma, tomaron recibo de aquello y en base a lo mismo actuaron, digamos, y me parece súper bien. Lo último, de mi parte, Iracy. La UDI decidió, no sé si lo hará, pero lo dijo públicamente, llevar al Tribunal Supremo a aquellos diputados y senadores que votaron a favor del 10% porque no estaba en cuanto, o de acuerdo, con la dirección de la política del partido. ¿Ah? Lo que es una actitud bastante leninista, si lo queremos ver. O sea, el Partido Comunista, si hay algo que tiene, y que todo el mundo reconoce, propios y ajenos, por lo menos en Chile, es que es muy disciplinado. ¿Ah? Que se vota en bloque,
que se ponen de acuerdo siempre, de acuerdo a las cosas que quieren o impulsar. ¿Qué te parece esa actitud de la UDI, esa actitud leninista, te lo digo un poco para provocar, ¿no? Que haya amenazado a estos diputados y senadores de mandar al Tribunal Supremo? Mira, yo creo que el leninismo, a propósito de cómo se ha llevado en los distintos partidos comunistas en el mundo, creo que ha vivido transformaciones de cómo se entiende. Yo comparto contigo y valoro de nuestro partido que seamos disciplinados, en el sentido de que entendemos que estamos dando una pelea que es muy fuerte, que es para transformar radicalmente el modelo. Y en eso está bien que nos organicemos y nos sintamos, Gladys decía, como un puño único contra el modelo, claro, eso es importante. Pero eso jamás es con elementos como lo que decías tú, Jaime, o desde mi perspectiva al menos no debiera ser con amenaza. Aquí el problema que tiene la UDI hoy día, por el cual quiere llevar a sus dirigentes al Tribunal Supremo, es porque no logró una mirada común, o no logró recoger la mirada que impulsaba el pueblo muy mayoritariamente. Muchos de ellos no estuvieron dispuestos a ceder en eso, a propósito de defender un modelo probablemente, o ciertos intereses económicos, y por tanto tienen un problema que es más de fondo, que tienen que resolver. Desde mi perspectiva, esas cosas no se resuelven con amenazas o con imposiciones, sino que ahí lo que faltó fue el debate, porque para mí tiene sentido la disciplina, el ordenamiento común, cuando hay un debate, cuando hay una opinión colectiva, que entendemos, mira, yo puse este punto, tú pusiste este otro punto, y claro, vamos construyendo una síntesis que es mejor que cada una de nuestras opiniones individuales. Pero si eso no sucede, creo que no tiene sentido estas formas de imposición, y lo que reflejan es que tienen diferencias, que algunos ya sean diferencias ideológicas o diferencias tácticas. Yo ahí no lo tengo claro respecto de los dirigentes de la UDI que votaron distinto entre ellos, pero tienen diferencias importantes porque tiene que ver con cómo enfrentar un proceso de pandemia como en el que estamos hoy día, y tiene que ver con lo que ellos han dicho. Porque de hecho nosotros hemos dicho que queremos un real sistema de pensiones, pero ellos lo que han dicho es que quieren una capitalización individual donde la plata es de las personas. Entonces, en el fondo se les genera una trampa ideológica también, creo yo ahí, porque han dicho todo el tiempo que este sistema era la plata de cada uno, pero cuando llega el momento de usarla, se ven ahí entrampados desde mi perspectiva, pretendiendo ciertos intereses. Entonces ahí tienen un problema que es más profundo, creo yo, Jaime, y yo no me siento aludida en esa discusión, porque creo que nosotros tenemos también que mejorar en aquello, pero tenemos una discusión al interior de nuestro partido y una mirada de que creemos que esto tiene que ser en unidad por el objetivo que tiene, no porque quieran algunos pasarse cuentas o porque hayan tenido lecturas distintas de una situación. Oye, pero vamos a coincidir, sí, vamos a coincidir. Es que, por ejemplo, si el Partido Comunista se pone de acuerdo en algo, ¿no es cierto? En la asamblea, en lo que sea, y después alguien se arranca con los tarros, ya en la discusión pública, frente a la gente, o sea, algo le pasa también dentro del partido, ¿no? No es que queda allá, no pasa nada, a eso me refiero. Claro, pero es que, no sé, yo no recuerdo ahora por lo menos alguna discusión que podríamos ver donde se haya dado un debate y alguien salga a decir algo tan distinto. Ahora, de que hay opiniones distintas, sí, de que hay votaciones distintas también las hay, tampoco somos como esa cuestión, así como no, porque también tenemos diversidad y porque además cada vez más tenemos más dirigentes y dirigentes públicas que están jugando roles, que tienen opiniones, que tienen historias también y ponen elementos sobre la mesa, y a mí eso me gusta. Creo que hay que abrir más aún ese debate entendiendo los elementos comunes de la fuerza en la que estamos, pero dando ese debate y abriéndonos, y lo hemos tenido y no ha sido ningún problema. Ahora, nadie ha votado, no sé, claro, a favor de las AFP, hubiéramos quedado bien sorprendidos y ahí, claro, hubiera sido un problema, porque significa que no compartimos elementos básicos, pero creo que tenemos una mirada bastante común respecto de cómo tenemos que avanzar, de los elementos que hay que transformar, y muy de la mano también con el movimiento social. Creo que nadie puede aquí decir que algún partido impulsó el movimiento social o algo así, nosotros tampoco, pero sí somos muy naturalmente cercanos a las demandas del movimiento social, y que son también demandas que hemos impulsado muchas de ellas hace bastante tiempo. Entonces creo que eso nos permite también avanzar con miradas más comunes, pero sin esa disciplina tan cuadrada tampoco, Jaime, creo yo. Creo que también hay que
que poder abrir el debate con estos lineamientos súper comunes y claros, programáticos, políticos, y que de hecho viene pronto nuestro Congreso Nacional, que es una instancia donde también rediscutimos esos aspectos. Vale. Yo por lo menos ahora no estoy. Iracy, un abrazo desde la distancia, que sigas Oye, muy mucho bien. gusto. Oye, esperemos encontrarnos quizás cuando Jado esté asumiendo la presidencia después. Ojalá, estaría bueno. Estaría Ya, bueno. Iracy, un abrazo. Oye, que estén Braulio, muy oye. bien, muchas gracias, me encantó. Braulio ya está pidiendo la embajada, ojo. Por supuesto. A Dubái, la embajada en Dubái. Vale. Muchas gracias, Iracy. Que estés bien, Muchas Iracy. gracias. Cuídate. Chao, chiquillos, que estén muy Gracias. bien, muchas gracias. Vale, vale. I feel